Argentina alcanzó en 2019 una inflación de 53,8%, la más alta desde 1991. Este problema recurrente constituye uno de los principales desafíos del gobierno que asumió recientemente el peronista de centro-izquierda Alberto Fernández. La acumulación anual fue alcanzada luego de que en diciembre el costo de vida se elevara un 3,7%, según lo que informó el miércoles el Instituto Oficial de Estadísticas INDEC. La inflación de Argentina se ubica entre las más altas del mundo y es la más elevada de América Latina después de Venezuela, que sufre una hiperinflación. El indicador difundido la semana pasada corresponde al último año del gobierno del expresidente liberal Mauricio Macri, quien dejó el poder el 10 de diciembre. El nuevo mandatario, Alberto Fernández, intenta contener la inflación con un acuerdo con empresarios y sindicatos que modere los aumentos de precios, al igual que las alzas salariales. Además, suspendió temporalmente los incrementos de tarifas y restableció una canasta básica con precios regulados voluntariamente. Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y su moneda se depreció 38% en 2019. Paralelamente, el país tiene una deuda pública de 335.000 millones de dólares, alrededor del 90% del PIB, de los cuales 44.000 millones corresponden a un crédito del Fondo Monetario Internacional. Fernández apuesta a lograr un acuerdo con los acreedores para postergar el pago de la deuda y ha declarado que Argentina tiene la voluntad de pagar, pero carece de los medios en este momento. Analizamos las claves de la situación económica de Argentina en Mundo Plus hoy. Bueno, es un tema que está evidentemente abierto, lo vamos a conversar a esta hora con Lorena Oyarzún, ella es académica de la Universidad de Chile, Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo, están con nosotros el día de hoy como cada día lunes. A ver, partamos por el contexto económico, a ver si Cristian nos puede ayudar con las cifras un poco para poner en perspectiva cuán profunda y estructural es la crisis, porque la verdad es que esto ya se transforma como en un tango de nunca acabar y venimos escuchando este mismo tema de la crisis del año 2001. ¿Es ahora más grave que antes o no? ¿O es la clásica crisis argentina arrastrada desde finales de los 90, desde la hiperinflación de Alfonsín? Mira, las indicaciones de los datos recientes indican que parece que se sigue profundizando la crisis. Es decir, el tipo de cambio subió y sigue subiendo marginalmente todavía, pero es anticipable que va a seguir subiendo por las medidas que se están tomando últimamente y se están implementando. Es decir, un banco central que baja la tasa de interés en un contexto en que la inflación está aumentando, es básicamente la misma combinación que hizo que los inversionistas externos entraran en estampida entre diciembre del 2017 y hasta marzo, abril, mayo de 2018. Ahora, uno se pregunta cuánto más profunda puede ser. O sea, ya vimos al señor de la Rúa salir en helicóptero, a la gente hurgar en la basura, a la gente atacar los bancos porque no podía sacar su plata, porque había corrida bancaria, o un tema de la corrida bancaria y todos con corralito, en fin. Entonces uno dice, bueno, ¿es más grave que eso? O sea, puede ser. Yo creo que vienen tiempos difíciles para Argentina después de que pase como el impulso inicial de la inmediatez de las políticas que se están adoptando. Por ejemplo, el congelamiento de las tarifas de los servicios de utilidad pública, electricidad, gas, transporte, por 180 días que se declaró. Eso, claro, contribuye a sustentar un poquito el ingreso disponible de los hogares. Adicionalmente, las políticas de apoyo a las microempresas, más el reforzamiento de las pensiones, son sin duda medidas que apuntalan por un lado, pero desafortunadamente tienen un impacto fiscal. ¿Qué es el tema que...? Perdón, vamos a ir con el tema político, pero para dar un marco. Las ciencias económicas es que se quedan muy cortas de repente. O sea, a lo mejor usted que es economista me puede explicar, porque ¿cómo es posible que efectivamente... a ver, la gente no puede pagar lo que vale la electricidad. Es evidente que con ese tipo de cambio el costo de la vida se encarece demasiado. Entonces, desde la economía te dicen no tome medidas en esa línea, no fije precios, no intervenga a mercados porque eso va a agravar la crisis. Entonces, ¿qué hacemos? La gente se muere de hambre. Ahí las ciencias económicas llegan a una frontera, digamos. Yo diría que no, porque lo que ocurre es que aquí hay causa y efecto. Y hay causa y efecto acumulado por 40 años de malas causas que están produciendo los efectos en que está Argentina ahora y que lleva estancado casi 20 años. Es decir, un país no puede vivir más allá de sus medios por un tiempo prolongado y ni siquiera Estados Unidos lo puede hacer. Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de fijar precio en electricidad o medicamentos, no para que la gente se vaya a Aruba a pasarlo bien, digamos. O sea, son necesidades muy básicas lo que el gobierno argentino está tratando de negociar. Entonces,
efectivamente, claro, yo lo entiendo, ¿no? En los países, ni las familias, ni las personas, ni los países pueden vivir más allá de sus necesidades, pero cuando estamos hablando de que una persona tenga agua o tenga acceso a analgésico, uno dice, bueno, esa es una necesidad que de alguna u otra manera económica, política o de cualquier forma se tiene que satisfacer. No, sin duda, pero también es cierto que las políticas de subsidios transversales parejas, en que tú regulas un precio y lo dejas artificialmente bajo, podrá sonar aparentemente como progresista en el sentido de que favorecen a los más pobres. Pero la verdad es que los grandes consumidores no son los más pobres, no son los de más bajos ingresos. Entonces, es una fuga de recursos fiscales a quienes no lo necesitan. O sea, ahí no estamos entendiendo. Tú dices focalizar. Sí. Ya, y eso es lo que Argentina no ha hecho. No ha hecho, claro. Al menos en los Entonces, últimos esas 20 políticas años. transversales de fijación de precios de los alimentos o fijación de precios de los bienes, de los servicios públicos, son, la verdad, políticas... Ahora, bueno, carísimas. ¿Cómo políticamente se resuelve las faltas de herramientas que el mercado tiene para solucionar este problema? Porque evidentemente el mercado arroja lo que arroja y si el precio de cambio se dispara y este teléfono en la mañana tiene un precio y en la tarde vale un 50% más o este teléfono o cualquier otro bien, claro, la economía está mostrando lo que pasa, pero hay que comer. Sí, a ver, es un escenario muy complejo que no es solo de ahora, que tal como señalaba Cristian, viene con políticas que han por muchos años en realidad ha estado este déficit, y yo creo que uno de los temas esenciales que tal vez en el ámbito político podríamos ser un poco más optimistas, que creo que Fernández lo que ha hecho es intentar disminuir un poco la grieta entre los distintos, la denominada grieta, ¿no?, entre los distintos actores políticos, o sea, oposición y quienes están en el gobierno hoy en día, para intentar generar un consenso, por lo menos que tenga un respiro en los primeros días, pues con estas medidas que si bien ha hecho medidas respecto a congelamiento, también ha subido impuestos en el sector agrario, entonces también pueden haber, necesita tener recursos. El tema es que tú decías que esto es solo un mercado, pero no, la economía es política, es economía política, y yo creo que uno de los tal vez elementos como más de fondo que podrían ser es la estructura económica de Argentina, porque lo que vende no es suficiente, de hecho no tiene suficientes dólares. O sea, ¿fue suficiente en algún momento cuando la soja estaba por el cielo? Sí, pero es que incluso ahora, porque lo que abundancia de las cosechas. Además. Claro, pero ahora, por ejemplo, subió las exportaciones en estos últimos, o sea, si bien está en recesión, pero subió las exportaciones, pero necesita expandir. Hace un año atrás y las hace comparaciones muy bajas. Por eso, entonces necesita expandir, o sea, es un poco también lo que nos pasa a nosotros, pero el modelo, la estructura, el modelo de desarrollo de Argentina se ha basado solamente en una canasta como muy reducida, o sea, de hecho se habla qué es lo que pasa con el sistema minero, con la minería, qué pasa con el petróleo. ¿Y por qué esos cambios no se han hecho? Bueno, ese es el tema, o sea, ¿por qué no se ha hecho? Yo creo que no ha habido, políticamente no ha habido. Porque antes podríamos decir, bueno, el peronismo no iba a empujar, digamos, un cambio desde esa línea, ni el señor Kirchner, ni los dos periodos de Fernández. Pero bueno, Macri podría haberlo hecho, digamos, él podría haber hecho un diagnóstico desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de hay que hacer un cambio estructural, el anclaje de la economía hay que cambiarlo, y no lo hizo. Pero el margen de acción, o sea, porque también está en una situación, o sea, ahora Argentina no hay margen de acción, o sea, tienen lo más importante en estos 3 días, o sea, para Fernández y todo es primero, yo creo, el tema de la deuda, cómo van a negociar, porque ahora han habido conversaciones, acercamientos, pero no se sabe todavía cómo han negociado, y lo otro, la autoridad. O sea, son dos como tema, autoridad me refiero de Fernández, con su viceministro, o sea, cómo se va a hacer eso, y porque hay visiones distintas en el mismo gobierno. Entonces, yo creo que efectivamente, si tú dices por qué no lo hizo Macri no tenía margen de acción, tuvo unos primeros días, pero la calle salió a protestar, y ahora tenemos que ver qué es lo que sucede, porque esas políticas que eran de subsidio anteriormente, que estuvieron, pues ese déficit fiscal es enorme, y lo que intentó hacer él, ocupó los recursos del Banco Central. Dos temas críticos que son centrales, que en lo inmediato, yo diría que se van a revelar muy fuertemente en lo que viene este año 2020, es, uno, la trayectoria de la inflación. Sí. Si vemos lo que ha pasado desde que asumió Fernández en los últimos 2 meses, los últimos 3 meses, la política monetaria del Banco Central argentino ha sido de una baja abrupta de las tasas de interés de 60% anual a en torno a 50% rápido en 3 meses. Y en paralelo, simultáneamente, ha estado aumentando en forma significativa la cantidad de dinero, es decir, le estaba inyectando liquidez a un precio bajo a los bancos para que lo transmitan al resto de la economía, y eso es la antesala de un espiral inflacionario, por un lado,
y también la antesala de una depreciación adicional, probablemente bien brutal, de la moneda en una segunda etapa. Ahora él ha intentado aumentar los ingresos fiscales con el dólar turista y el impuesto al agro, en principio, también a los automóviles y, bueno, y unos impuestos menores. Impuesto a las exportaciones de soya. Por ejemplo, ¿tú no crees que sea suficiente decir ok, sigamos gastando, intentemos gastar, digamos, priorizando las necesidades más importantes de la población, como fijar precios de medicamentos, algunos servicios básicos, en fin, hacernos cargo de la emergencia alimentaria, pero al mismo tiempo intentemos que el Estado argentino recaude más vía impuesto al dólar, vía impuesto a los automóviles, a través de la grabación del agro? El mismo presidente Fernández lo decía: yo sé que el mundo del agro no quiere las retenciones y no las ha querido en el pasado, pero les pido colaboración. ¿Es un mecanismo? Es un mecanismo pequeño. Para Sí, el volumen de marginal, recursos sí. que se requiere es pequeño. En realidad la apuesta de Fernández es a lograr una reestructuración de la deuda que dilate en el tiempo los pagos de principales intereses. Bueno, no lo va a pagar. O sea, él dijo que ahora... Sí, no, sí, ya, esa es la posición, o sea, está haciendo la posición negociadora lógica, digamos, desde el punto de vista de teoría de juego, está haciendo perfecto su movida. Ahora, también hay una contraparte internacional y eso tiene un precio. Es decir, la tasa de interés a la cual pueda seguir endeudándose Argentina aquí en adelante, sin duda, es de nivel de default. Ahora, ¿tiene la posibilidad Argentina hoy día de pagar la deuda? No. No, ninguna. No. De hecho, por ejemplo, para darte una idea, la estimación de las reservas líquidas de libre disponibilidad del Banco Central Argentino son del orden de 14.000 millones de dólares. Es decir, como un tercio o poco menos de la mitad de las que tiene el Banco Central de Chile, que es un país de una economía menos de la mitad del tamaño de Argentina. Mucho más pequeña. Ahora, entonces el presidente Fernández actuó con cierto pragmatismo, no está mintiendo, no tengo cómo pagar esta deuda. Claro, plata no tengo, pagar no puedo, o sea, está diciendo. Pero lo que está apostando Pero el problema es que efectivamente paguen. Es que no está haciendo lo que en complemento resolvería o tendería a resolver en el mediano o largo plazo. ¿Qué cosa no está haciendo? A ver, combatir la inflación, porque la inflación no es trivial. La inflación erosiona los salarios, el poder adquisitivo. ¿Cómo? Y deprime el consumo. ¿Cómo? Bueno, asumiendo costos de corto plazo, porque en el fondo yo creo que ese es el arte del estadista. Claro, porque en el fondo que el señor, que el obelisco de Buenos Aires termine... gran país en un horizonte que trascienda No su entiendo, gobierno. pero sobre todo con el estallido social en Chile, no quedarán que el obelisco termine como el señor Baquedano, digamos. Y tú sabes que son capaces los argentinos. O sea, que se vayan todos. Ellos partieron con el que se vayan todos y el señor de la Rúa, sáquenme de aquí, y llegó un helicóptero y ahí, bueno, la verdad es que en eso la ciencia económica se quedan calladas, pero no tienen cómo contienes toda esa avalancha social. Yo creo en ese sentido, o sea, que efectivamente Fernando está siendo súper pragmático, que se la está jugando por tener unas buenas condiciones, una negociación con el FMI y apostando no tal vez a pagar ahora, pero sí tener mayor credibilidad, porque recuerda que también uno de los elementos que le influyó negativamente a todo el gobierno, el periodo de los Kirchner, fue que no tenían esa credibilidad y que no tenían acceso a crédito. ¿Ya? Entonces yo creo que se le va a jugar por eso. Ha sido no tan grave, o sea, no ha sido... Los mercados no reaccionaron tan mal como se esperaba en un primer momento que cómo iba a reaccionar con su asunción. Una última pregunta, Cristian. ¿Este es un resfrío que se puede contagiar o no? Nosotros estamos con nuestra propia historia. El resto de la región con un nivel de incertidumbre importante. Bolivia tiene elecciones luego de una acción golpista. Bueno, Bolsonaro está intentando controlar una economía gigante como la brasileña. ¿El tema argentino es, digamos, endémico y se va a quedar ahí concentrado o efectivamente esto puede hacer tambalear a la región? Más que irradiar o contagiar, yo creo que más bien es una manifestación de un fenómeno global en el que las grandes mayorías sienten de distintas maneras en distintos ámbitos postergación, injusticia o depresión en sus niveles de vida, en pensiones, en fin. Entonces, y creo que lo que sí se ha globalizado es el modo de la protesta, la irrupción social. Entonces creo que más bien Argentina es un ejemplo de algo que estamos viendo nosotros y que están viendo muchos otros países. Bien, Cristian, Lorena, se nos fue el tiempo así. Volando. Muchísimas gracias, nos reencontramos el lunes que viene. Sí.